Esta es la presentación del tema 1, Hidrodinámica Básica, de la asignatura de Ingeniería Costera del grado de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz. Uno de los objetivos de este tema consiste en recordar los conocimientos adquiridos en anteriores cursos, adaptándolos para que en todos usen la misma notación matemática y evitar así confusiones. Por último, haremos hincapié en el significado físico de las hipótesis simplificativas y su influencia en el campo de validez de los resultados. La hidrodinámica es el estudio de las fuerzas causantes del movimiento de las partículas en el agua. Se supone que el fluido es continuo a lo largo del espacio que ocupa. De este modo se puede considerar que las propiedades de éste, la presión, la densidad, la temperatura, etc., son funciones continuas. El movimiento de un fluido viene dado por un campo vectorial de velocidades v y un campo escalar de presiones p en cada punto del mismo. La representación del movimiento de un fluido puede realizarse mediante los planteamientos, ya sea de Lagrange o de Euler. El planteamiento lagrangiano se basa en seguir a una partícula fluida determinada como si tiñéramos a una partícula en particular y observar su movimiento a lo largo del tiempo. En este caso, x sub t es la posición de nuestra partícula a lo largo del tiempo. Será útil para estudiar la deriva de un cuerpo en particular, un contaminante por ejemplo. Por contra, la descripción euleriana no está ligada a una partícula fluida en particular, sino a un punto del espacio. Por tanto, cuando utilicemos esta descripción, estudiaremos el valor de la velocidad v y de la presión p en un punto determinado del espacio y su variación a lo largo del tiempo, despreocupándonos de la partícula fluida que ocupa dicho punto en cada instante. En este caso, x sub 0 es la posición de nuestro punto de interés, fijo a lo largo del tiempo, siendo este sistema útil cuando queramos estudiar una zona en particular de una playa, un bloque determinado de hormigón en un rompeolas, etc. A partir de este momento y a lo largo de esta asignatura, vamos a suponer siempre que utilizaremos la descripción euleriana. Para encontrar las ecuaciones que rigen la mecánica de fluidos, aplicaremos las leyes de conservación de la masa y de la cantidad de movimiento o momentum. Nos plantearemos una primera hipótesis. La densidad y la masa son constantes. Puesto que la densidad es igual al cociente entre la masa y el volumen, concluimos que el volumen es constante también. Una segunda hipótesis. El sistema es bidimensional, 2D. Ello nos sirve para simplificar, dado que en un sistema bidimensional no hay variaciones en el eje de las y, o lo que es lo mismo, la parcial con respecto a y es siempre nula, y solo se consideran los ejes x y z. En este elemento diferencial de control, que mide diferencial de x por diferencial de z, hemos anotado las velocidades de entrada y salida del agua en el mismo. Por ejemplo, en el eje x tenemos que el agua entra con una velocidad u y obviamente sale por la otra cara con una velocidad u más diferencial de u más parcial de u con respecto a x por diferencial de x. Del mismo modo, en el eje z, la velocidad entra con velocidad w y sale con una velocidad w más parcial de w con respecto a z diferencial de z. Así pues, mediante la ley de conservación de la masa, podemos establecer una de las dos ecuaciones en un fluido de densidad constante, incompresible por tanto, y simplificado a dos dimensiones. Como antes hemos indicado, el volumen debe ser constante, es decir, el agua que entra es igual al agua que sale. Por tanto, las ecuaciones que quedan de esta manera, donde u es la velocidad con que el fluido entra en el volumen de control en el sentido del eje x, y w la velocidad con la que entra en el sentido del eje z. Con el elemento diferencial de control de la anterior diapositiva podemos ir sumando algebraicamente los términos allí señalados para así obtener esta ecuación. Simplificando, obtenemos la ecuación de continuidad. Parcial de u con respecto a x más parcial de w con respecto a z igual a 0, que puede ser expresada de otro modo: la divergencia del campo de velocidades es nula. La segunda ley de conservación que podemos considerar es la del momentum o de la cantidad de movimiento. La segunda ley de Newton indica que en ausencia de fuerzas exteriores, el momentum o cantidad de movimiento de un sistema aislado de partículas permanece constante.
Así pues, la variación con el tiempo de la cantidad de movimiento de una partícula es proporcional a la resultante de las fuerzas que actúan sobre ella y tienen la dirección de ésta. Recordemos cuáles son estas fuerzas. Las tangenciales o de fricción, representadas con la letra nu de viscosidad, las normales o perpendiculares a la superficie, representadas con la P de presión, y las relacionadas con el volumen de peso, relacionadas con la G de gravedad. Sabiendo que la masa es constante, operamos y simplificamos y obtenemos que el sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. Este es el volumen de control que nos servirá para establecer la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. Podemos apreciar las fuerzas tangenciales o de fricción, Fxz, Fzx, menos Fxz, menos Fzx. También las de presión o normales, P por diferencial de z, más P por diferencial de x. En el sentido contrario, P más la parcial de P con respecto a x diferencial de x por diferencial de z. Y en el sentido negativo de las z, P más parcial de P con respecto a z diferencial de z por diferencial de x. Al igual que con las velocidades del agua en el volumen de control de la ecuación de continuidad, estas fuerzas han variado por tanto en un diferencial al aplicarse a caras paralelas. Puesto que la masa es igual a la densidad por el volumen, m es ρ por diferencial de x por diferencial de z, y aplicando la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, encontramos las ecuaciones de Navier-Stokes en dos dimensiones. En los términos de la izquierda vemos las fuerzas aplicadas en el eje x y en el eje z. Démonos cuenta de que la diferencia entre el eje z y el eje x sería precisamente la fuerza volumétrica o de peso, mientras que en la parte derecha de las ecuaciones vemos la masa, ρ diferencial de x diferencial de z, por la aceleración. Los tres términos. Podemos simplificar las ecuaciones de Navier-Stokes y obtener las ecuaciones de Euler, suponiendo que las fuerzas viscosas son despreciables, dada la relativa escasa importancia de la viscosidad del agua. No ocurriría lo mismo si estuviéramos modelizando el comportamiento de otro fluido, como por ejemplo el aceite. Ahora ya disponemos de tres ecuaciones, las dos de Euler que estamos viendo en este momento, más la de continuidad que habíamos obtenido antes. Y estas tres ecuaciones nos permitirán resolver las tres incógnitas, dos del campo de velocidad, la velocidad horizontal u, la velocidad vertical w, y la presión P. Todavía podemos simplificar más las ecuaciones de Euler y la de continuidad adaptando la teoría del potencial. Para ello asumiremos una cuarta hipótesis. Supondremos que el campo de velocidad es un vector, proviene del gradiente de una función potencial, un escalar. El campo de velocidad es v, con las componentes u y w, proviene del gradiente de una función escalar phi en este caso, por lo tanto u será la parcial de phi con respecto a x y w será la parcial de phi con respecto a z. Se trata de una hipótesis muy restrictiva, pues matemáticamente supone lo mismo que decir que el rotacional del campo de velocidades es nulo. Aplicando esta definición a la ecuación de continuidad, podemos obtener que el laplaciano del campo de velocidades es nulo. Por otra parte, con la teoría del flujo potencial, las dos ecuaciones de Euler se transforman en una sola, la ecuación de Bernoulli. Gz más p partido por ρ más un medio de la velocidad horizontal al cuadrado más la velocidad vertical al cuadrado más la parcial del potencial con respecto al tiempo igual a 0, será la ecuación de Bernoulli que junto con la de continuidad, el laplaciano nulo, nos permitirán encontrar la función potencial phi y la presión P. Y con esto terminamos la primera lección. La siguiente será la onda de aire.